Guerra, desigualdad, patriarcado. Suena familiar, ¿verdad? Es el mundo en el que vivimos y casi que lo damos por sentado, como si siempre hubiera sido así. Pero la realidad es que no, para nada. Durante miles de años Europa fue un lugar radicalmente distinto, una sociedad que, sinceramente, hoy nos costaría muchísimo imaginar. A ver, para que se entienda bien de qué estamos hablando. Por un lado, tenemos lo que se conoce como la vieja Europa, un lugar pacífico, igualitario, muy centrado en el arte. Y por otro, pues nuestro mundo. Ya se sabe, guerra, desigualdad, patriarcado. El contraste es que es brutal. Es como hablar de dos planetas completamente distintos. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué narices pasó? ¿Qué evento? ¿Qué cataclismo pudo darle la vuelta a todo de una forma tan radical? Pues bien, ese es el misterio que vamos a desentrañar aquí. Y la respuesta, curiosamente, no la vamos a encontrar en Europa. No. Para entenderlo todo, tenemos que irnos muy, muy al este, a un lugar increíblemente duro e implacable, las estepas euroasiáticas. Hay que imaginarse un océano de hierba, interminable, donde la agricultura es sencillamente imposible. Un lugar donde ser débil no era una opción, era literalmente una sentencia de muerte. Claro, un entorno tan extremo actúa como una especie de olla a presión, y ahí es donde entra en juego un concepto clave, la evolución social. Y ojo, que esto no tiene que ver con la genética de Darwin, no. Hablamos de una competición brutal, constante, entre distintos grupos humanos por los pocos recursos que había. Era un sálvese quien pueda a gran escala, donde se innovaba, se comerciaba y sí, se aniquilaba al vecino a una velocidad de infarto. En esta especie de juegos del hambre prehistóricos había una regla no escrita pero fundamental. A ver, muchos grupos compiten, sí, y aprenden unos de otros, copian ideas, inventan cosas, pero al final del día solo puede quedar uno. Y lo más interesante es que el que gana no es necesariamente el más inteligente, no. El que gana es el más despiadado, el que es capaz de coger cualquier innovación y convertirla en un arma para destruir a los demás. Así de simple y así de crudo. Y efectivamente, de toda esa lucha a muerte en las estepas surgió un ganador, un pueblo al que hoy los arqueólogos llaman los Yamnaya. Y esta gente no solo aguantó la presión, no, la usaron a su favor. Desarrollaron un pack de innovaciones revolucionario, un conjunto de herramientas y de ideas que, sin que nadie lo supiera, estaban a punto de poner el mundo patas arriba. Vamos con la primera pieza del puzzle, la ganadería. Parece simple, pero fue una genialidad. La lógica era aplastante. Vale, nosotros no podemos comer hierba, pero ¿nuestras vacas sí? Así que de repente, ese mar de hierba incomestible se convirtió a través del ganado en una fábrica andante de proteínas de la mejor calidad. Su ganado era su banco, su tesoro, una riqueza que se movía con ellos. Segunda innovación, y esta es fascinante, porque es biológica, pura genética. Desarrollaron tolerancia a la lactosa en la edad adulta. Esto, que hoy nos parece normal, en aquella época era una especie de superpoder. Les permitía hacer algo que casi nadie más en el planeta podía: beber leche de sus animales. O sea, de un día para otro tenían acceso a un superalimento, líquido, nutritivo y disponible todos los días del año. Y claro, ¿qué pasa cuando juntas una dieta rica en carne y en lácteos? Pues que el resultado físico es simplemente demoledor. Los restos óseos no mienten. Los Yamania eran, de media, 20 centímetros más altos que los agricultores europeos. 20 centímetros. Es una barbaridad. Hay que imaginarse la escena. Eran auténticos gigantes, mucho más fuertes, enfrentándose a gente más bajita y de complexión más ligera. La ventaja física era sencillamente abrumadora. Tercer elemento de este cóctel explosivo, el caballo. Pensemos un momento. ¿Cómo controlas rebaños gigantescos en una llanura infinita? Necesitas ser rápido. La domesticación del caballo les dio esa velocidad. Pero fue mucho más que eso. El caballo para ellos hizo el mundo más pequeño. De repente, las distancias enormes de la estepa dejaron de ser un obstáculo. Y llegamos a la cuarta y última pieza clave, la rueda. Por sí sola, la rueda era útil, pero no revolucionaria. La verdadera magia ocurrió cuando la juntaron con el caballo. Caballo más rueda igual a el carro, y el carro significaba movilidad total, libertad absoluta. Podían llevar sus casas, sus familias, todo a donde fuera su ganado. Se convirtieron, de hecho, en la primera cultura totalmente nómada. Su casa era cualquier lugar. Pero ojo, porque este pack de innovaciones no solo cambió su forma de comer o de moverse, lo cambió todo, su sociedad entera. El ganado, al ser móvil, se convirtió en la primera forma real de propiedad privada. Y claro, esa propiedad había que defenderla. De ahí nace la figura del hombre guerrero, el protector, el patriarca. Para que la riqueza no se dividiera, se inventó la herencia para el primogénito. ¿Y qué pasaba con los demás hijos? Pues que se tenían que buscar la vida, tenían que salir a conquistar. Sin darse cuenta, acababan de crear una máquina de expansión imparable.
Y como no podía ser de otra forma, su manera de ver el cosmos, su religión, también se adaptó a esta nueva vida. La vieja diosa madre, la de la tierra y la fertilidad, ya no les servía, fue sustituida. En su lugar apareció un padre del cielo, un dios del trueno, de la tormenta, de la guerra, un dios que premiaba la acumulación de ganado y la gloria que se conseguía en el combate. Su dios era un reflejo de lo que ellos eran. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos a un pueblo que es más alto, más fuerte, está mejor alimentado y encima tiene una sociedad organizada para la guerra. La pregunta es, si la gente de la vieja Europa era mucho más numerosa, ¿cómo es posible que los barrieran del mapa? Pues porque no fue solo una invasión, fue la tormenta perfecta, una serie de catastróficas desdichas que se juntaron en el peor momento posible. Fue un ataque por 3 frentes. El primer golpe, la peste. Las aldeas agrícolas con personas y animales viviendo codo con codo eran el caldo de cultivo ideal para las epidemias. La población europea cayó en picado. Segundo golpe, el cambio climático. Una especie de mini edad de hielo fastidió las cosechas provocando hambrunas. Y entonces, justo cuando Europa estaba de rodillas, llegó el tercer golpe, el definitivo, la invasión. En el horizonte aparecieron ellos. Y la forma en que conquistaron fue tan directa como brutal. La frase lo resume a la perfección. Mataron a los hombres y se casaron con las mujeres. No estamos hablando de un simple cambio de élites, no. Fue un reemplazo genético. Y esto no es una teoría, es lo que cuenta el ADN antiguo. De repente, los linajes genéticos masculinos de la vieja Europa desaparecen, se esfuman. Sin embargo, los linajes femeninos continúan, pero ahora mezclados con el ADN de los recién llegados. Los datos son francamente escalofriantes. Aquello que pasó hace 5.000 años no es un simple capítulo en un libro de historia. Fue, literalmente, el evento que formateó el disco duro de Europa. Un punto de no retorno. Las consecuencias fueron tan bestias, tan profundas, que sentaron las bases del mundo que vendría después. Un mundo que, si lo pensamos bien, es en el que todavía estamos. De hecho, su legado está por todas partes. La mayoría de las lenguas que se hablan desde la India hasta España, las lenguas indoeuropeas, son suyas. Las estructuras sociales patriarcales son cosa suya. El concepto de riqueza privada, la cultura de la guerra como forma de expansión, incluso lo que llamamos Occidente, hunde sus raíces más profundas en esa conquista. Es nuestro ADN cultural. Hay una frase que lo resume de una forma muy potente. Antes de los Yamnaya, el mundo era, en general, más igualitario y pacífico. Después de ellos tenemos patriarcado, guerra y dinero. Es como si hubieran instalado un nuevo sistema operativo en la sociedad humana. Un software basado en la jerarquía, la competición y el conflicto. Y ese es el sistema que, con sus actualizaciones, sigue funcionando a día de hoy. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Cuando miramos el mundo de hoy, la economía, la política, los conflictos, ¿hasta qué punto hemos conseguido superar ese sistema operativo que instalaron los Yamnaya? ¿O será que en el fondo seguimos jugando con las mismas reglas que ellos impusieron a sangre y fuego hace 5.000 años?